me olvidé decir una cosa, que a mí me tenían que dar la baja justo más o menos para abril, marzo, abril del 82, y justo, oh casualidad, la guerra de Malvinas empieza el 2 de abril de 1982, una semana antes o 5 días antes de mi cumpleaños, y es ahí, el día de mi cumpleaños de 1982, que me avisan que no me van a dar la baja, sino que me tengo que reintegrar de nuevo al ejército. Por lo tanto paso a seguir perteneciendo al ejército hasta que terminó la guerra, hasta el 18 de julio del 82. Los días en el ejército, excepto el año común, que no fue el de Malvinas, nos hacían constantemente entrenar para la guerra, que dentro de todo uno no se daba cuenta que era para la guerra y lo tomábamos como algo divertido. Y lo que más sufríamos era que nos hacían hacer lo que se llama orden interno y marchar, porque éramos un regimiento que estábamos en todas las fiestas patrias y en todos los desfiles, nos llamaban a nosotros para marchar, y teníamos que ser como la perfección marchando. Y estábamos cerca de 5 a 8 horas haciendo todos los días lo mismo. Nos levantábamos o llegábamos a nuestras casas a las 6:30 de la mañana, nos poníamos la ropa que nos teníamos que poner para marchar y nos poníamos a marchar por horas y horas, una era marchar y otra entrenar con armas o para el combate. Éramos un regimiento de combate. ¿Ocupaste distintos cargos dentro del ejército? Bueno, en el ejército argentino, en la época que yo hice, no. Nosotros éramos todos soldados del mismo nivel, no se ocupaban cargos. Lo que sí teníamos funciones diferentes eran los distintos regimientos donde cada uno hacía la colimba. Por ejemplo, donde yo lo hice, una de las funciones que cumplía mi regimiento era custodiar el cabildo. Y era una función histórica de la época de la creación del virreinato, más o menos. Y otra de las funciones de mi regimiento, que también la tuve que cumplir, era ser la custodia del comandante jefe del ejército, que en ese momento se llamaba el innombrable de Galtieri, que fue el que nos condujo a la guerra de Malvinas, el borracho ese. Entonces esas eran las dos principales funciones del regimiento. Y aparte, como estábamos en época militar, en esa época mi regimiento por lo menos donde yo pertenecía, hacía operativos en la calle para detener gente o para pedir documentos, como los que hoy vemos que hacen muy poco la policía. Bueno, antes los hacía el ejército, y ante el menor movimiento o ante la menor duda nos teníamos que llevar detenidos a quien alguien nos decía por radio, nos decían detener a todos los autos azules o a todos los autos de tal marca. Ese día los deteníamos y se iban presos, y nunca sabíamos por qué. Después creo que los largaban. Nosotros no estábamos en el tema de desaparecer gente, porque eso no lo hacían con nosotros que éramos colimbas, porque imagínate que para ellos era tener muchos testigos, y eso lo hacían ellos casi sin testigos. ¿Tenés alguna anécdota de esos días? Bueno, una anécdota graciosa de esto que yo explicaba, que nos hacían marchar por horas para hacer casi perfecto, como si fuésemos soldaditos, era que cuando uno marcha siempre tiene que mirar para adelante. Y mirábamos tan para adelante y éramos tantos los soldados que si había un pozo, si había algo adelante en el camino, uno no lo veía. Bueno, adivinen lo que me pasó a mí, que marchaba y de repente me caigo adentro de una rejilla, que le faltaba la rejilla, no, de verdad, casi me quiebro la pierna. Y todos empezaron a reír, pero yo no la vi, y la rejilla era tan grande como mi bota, digamos, de la que yo tenía puesta para marchar. Y me tuvieron que ayudar entre todos para salir, porque quedé como toda mi pierna, hasta la rodilla, metido dentro de una rejilla de un patio enorme, como son en los regimientos militares. Bueno, esa es una anécdota marchando. Otra anécdota que tengo, que haciendo guardia, uno dormía muy poco, y me acuerdo que yo me quedaba dormido, nos quedábamos dormidos en cualquier lado, pero no solo en cualquier lado acostados. Yo me llegué a quedar dormido haciendo guardia, parado, apoyado en un árbol. Cosa que hoy me río, pero si me llegaban a agarrar directamente iba preso, me metían en el calabozo, porque estaba prohibido quedarse dormido, y menos en una guardia, porque uno teóricamente estaba custodiando algo. ¿Y tuviste alguna relación con la guerra por las Malvinas?
Bueno, sí, tuve mucha relación. Primero, bueno, no combatí, no fui al sur, pero me volvieron a convocar, pues yo teóricamente en mi año de colismo, en 1981, ya lo había casi terminado. En los últimos meses me habían licenciado a mí y a un montón de soldados hasta la baja. ¿Por qué? Porque no había actividad, no teníamos casi actividad, éramos muchos soldados, entonces sobraban. Y los que mejor habíamos hecho como puntaje o méritos, nos habían dado como premios más vacaciones, bueno, hasta que llega el tema de Malvinas. Cuando nos citan de nuevo, no podíamos decir que no, yo me quería morir, porque lo veía por la tele lo que estaba pasando, y ahí dije, bueno, de esta sí nos zafamos, no podía creer que otro año más de colimba y encima en la guerra. Y bueno, la relación es que me citan de nuevo para hacerme de nuevo todo el entrenamiento militar para ir a combatir, porque mi regimiento, o sea, los que se habían quedado haciendo guardia y todo eso, sí los habían llevado a Malvinas, entonces había que reemplazar a los que estaban en mi regimiento que se habían ido al sur. Nos empezaron a dar toda la instrucción de nuevo. Ahí sí fue terrible porque no había cero contacto con los familiares, era todo top secret, hasta que un día decidieron que sí teníamos que ir a Malvinas, ya había empezado la guerra, y nos dieron, para los que, como había dicho antes, estaba en el regimiento que queda ahí en Juan P. Justo y Santa Fe, como yo vivía en Paternal, vivía cerca, a los que